¿Cómo están? ¿Bien? Para ser las 5, casi las 5 de la tarde, quiero agradecerles por haberse quedado. La verdad es que tenía expectativas menores, así que muchas gracias. Y quiero aprovechar para preguntar, ¿quiénes de aquí compran en mi Coca-Cola? ¿Pueden levantar la mano? Ya, todos los que tienen la mano abajo tenemos el rol de hacer el evita positivo de ellos. Así que nos comprometemos, Cristian. Bueno, quiero también agradecer a Logistec por esta tremenda oportunidad, que siempre están haciendo eventos sumamente relevantes para la industria logística, que hoy día está más en la palestra que nunca. Así que también agradecerle a ustedes, muchachos. Bueno, les presento un poco primero quiénes somos bien brevemente. Mindugar es una empresa que se fundó en 1970, tenemos 50 años de historia, hemos hecho más de 48.000 proyectos en el país y afuera, dentro de los cuales contamos los centros de distribución más grandes de Latinoamérica, lo hemos hecho nosotros. Y también tenemos todo un rubro de automatización. Nosotros somos integradores de tecnologías de automatización y fabricantes también de automatización y, por supuesto, los racks, que es lo que nosotros hacemos. La primera memoria de cálculo nosotros la hicimos en el año 1985, así que vamos para los 40 años haciendo memorias de cálculo, que ustedes comprenderán que en el país más sísmico del mundo es sumamente importante cumplir normativas, y hemos ayudado a construir normativas justamente para entregar una operación segura a nuestros clientes. Así que tenemos el departamento de ingeniería más capaz de la industria y somos además importadores de acero de alta calidad. Lo único que tenemos este acero en Chile, que es muy importante para poder asegurar la calidad de la ingeniería y de la fabricación. Finalmente, todo esto se traduce en que cuando viene un terremoto, esto es lo que nosotros ofrecemos. Aquí pueden ver una fotografía tomada el día siguiente del terremoto del 2010, donde los racks están soportando la estructura, ¿cierto?, de la bodega que se desplomó, digamos. ¿Ya? Pero finalmente ese es nuestro negocio, eso es lo que nosotros hacemos. Pero no estoy aquí para hablar de Mindugar, quiero tratar de acumular esta experiencia que hemos aprendido también a raíz de puros porrazos, transmitirle algunas cosas que son estas cuatro. ¿Ya? Voy a hablar rápidamente cuál es un rol de un centro de distribución, para ponernos todos en la misma página. ¿Por qué es importante densificar un centro de distribución? Algunas consideraciones en el diseño de un CD y cuáles son algunas de las tecnologías que están disponibles para lograr estos objetivos. Así que partamos. El rol en simple, el rol de un centro de distribución es nada más que acelerar el throughput. ¿Qué es lo que es el throughput? Es una cantidad de líneas, pedidos, ustedes pónganle el nombre al numerador que quieran, dividido en una cierta cantidad de tiempo. Horas, meses, temporadas, días, lo que ustedes quieran. Y el rol de un centro de distribución es justamente acelerar ese throughput. Por otro lado, todos ustedes que trabajan en logística saben perfectamente bien que buscamos siempre conseguir la orden perfecta, que es entregar el producto a tiempo, completo, sin daño y con la documentación que se necesita. ¿Cierto? Hemos hablado todo el día de esto. Y hoy día, más que nunca, la logística se ha transformado en una herramienta de diferenciación. Atrás quedaron los días donde uno tenía que esperar 2 semanas para que le llegara un producto. Hoy día eso no es la norma, ¿cierto? Estamos acostumbrados a recibirlo dentro del día, 48 horas, incluso algunos están entregándolo en pocas horas, ¿ya? O minutos. Así que hoy día la logística se ha transformado en un elemento diferenciador y el centro de distribución es el corazón de esto. ¿Por qué una palabra difícil esa? Densificar. ¿Por qué densificar entonces? Bueno, las razones son varias, pero fundamentalmente gracias a la explosión del e-commerce, ¿cierto? Hoy día los fulfillment centers, que son desde donde se abastece a los clientes finales, están más cerca de los compradores, ¿cierto? Están en zonas residenciales, que hace que los metros cuadrados sean caros y los metros cúbicos, el aire hasta el minuto, es gratis. Entonces tenemos que utilizar al máximo posible los metros cúbicos que estén disponibles. No me aguanté, tuve que poner estos gráficos. Aquí está, acabamos de terminar un e-commerce, un Cyber Day, ¿cierto? Y logramos el segundo mejor registro de la historia.
¿ah? A pesar de todo lo deprimida que está la economía, con 540 millones de dólares, así que la industria esperaba 400, así que fue un tremendo cyber. Y yo creo que más importante esta lámina, que ven, aquí están las cantidades de errores o reclamos. Y si ustedes ven, también está en los números más bajos. Entonces, eso ha sido sumamente importante y la logística, evidentemente, que juega un rol ahí fundamental. Y la otra razón, ¿cierto?, es que hay baja vacancia. Aquí puse algunos artículos titulares que han salido este año que respaldan todo esto, que no es novedad para nadie, en definitiva. ¿Qué cosas tenemos que considerar entonces cuando diseñamos un centro de distribución? Lo primero es maximizar altura. A mí me ha tocado ver, lamentablemente, bodegas extraordinarias con racks que están hasta la mitad de altura, porque existe un paradigma erróneo de que la grúa, ¿cierto?, que para llegar a 11 metros es una grúa más cara que una grúa que llegue a 5 o 6 metros. ¿Ya? Y finalmente, aquí si hay algún desarrollador me va a retar, no le va a gustar lo que voy a decir, pero finalmente a nosotros nos cobran por metro cuadrado y los metros cúbicos son gratis, entonces tenemos que ver de qué forma arrendamos la menor cantidad de metros cuadrados posible. ¿Cómo hacemos eso? Maximizando la altura. Lo otro importante es minimizar los pasillos. Los pasillos son columnas de aire, es costo que no necesitamos. Para eso tenemos que considerar cuál es la grúa que vamos a usar. ¿Cierto? Ahí las contrabalanceadas, por ejemplo, necesitan más pasillo que una grúa Rich. Entonces es importante considerar el tipo de grúa. Y la orientación del pallet. ¿Cierto? Si vamos a tomar el pallet con el frente de 1200, paralelo al pasillo, ¿cierto? Vamos a necesitar un pasillo más angosto, ¿cierto?, que tiene 1000 de fondo, pero en el largo del rack vamos a tener menos capacidad de pallet. Por el contrario, si lo tomamos por 1000 de frente, la operación es un poquito más lenta, pero podemos también meter más pallets en una línea de cuerpo de rack. Consideraciones que tenemos que tomar. Por otro lado, considerar que una bodega eficiente no puede operar normalmente a más del 85% de su capacidad. Sobre eso ya las productividades caen y nosotros necesitamos espacios disponibles para reponer productos, soportar de repente una baja en la demanda que no estaba prevista o un embarque que se adelantó, etc. O sea, es importante pensar en que se necesita máximo un 85% de la bodega ocupada. Nosotros hemos visto que hoy día muchos están diseñando con la bodega 100% ocupada y creemos que eso es un error, porque finalmente estamos diseñando para una operación ineficiente. También hay que considerar, obviamente, espacios para recibir mercadería y despachar, hacer valor agregado, estacionamiento de grúa, etc. Y finalmente, también eficiencias en el traslado de las personas y las grúas, ¿ya? Para que tengan una idea, si vemos la cantidad de metros cúbicos que tenemos en una bodega, el número debería estar rondando en rackear aproximadamente un 27% de los metros cúbicos disponibles. Más que eso empezamos a notar ineficiencia en el proceso. Y menos que eso, menos del 20, 22, es también un diseño ineficiente. Pero esta es la pregunta, ¿cierto? Aquí hay un trade-off entre selectividad y densidad, ¿cierto? Si yo quiero más densidad, voy a tener menos selectividad y al revés, si quiero más selectividad va a ser más difícil poder densificar. Entonces, uno tiene que estar jugando con estas variables dependiendo del tipo de producto y el diseño que uno quiera lograr en un centro de distribución. Entonces, entremos a la carne de la presentación y estas son aquí las tecnologías, voy a tratar de explicarlas lo más amigablemente posible para que ustedes se puedan llevar algo valioso. El típico base, ¿cierto? Opción de raqueo es el rack selectivo, donde una grúa toma un pallet que tiene al frente, tiene acceso a dos pallets que están enfrentados entre ellos, ¿cierto? Y esta es la forma más básica, ¿cierto?, de densificar. Permite una alta selectividad. Yo puedo poner productos mezclados en cualquier parte. En general, el CAPEX, el requerimiento de CAPEX es muy bajo, pero es de muy baja densidad. Hay mucho pasillo en la bodega. Entonces ahí saltamos al siguiente, que sería un rack de doble profundidad, ¿cierto? Donde aquí la grúa tiene acceso a dos pallets
que está uno detrás del otro. Aquí nosotros podemos reducir más o menos un 50% de los pasillos, un poquito menos porque las grúas necesitan un poquito más de espacio acá. Es de bajo costo también y sí requiere una grúa especial. Necesitamos una grúa con pantógrafo que se extienda para que pueda recuperar el pallet de atrás o con uñas que se alarguen también para que vayan a buscar el pallet. Es un sistema LIFO que tiene una complicación, ¿cierto? El último pallet que entró es el primero en salir y también se reduce la productividad, ¿cierto? Todo el proceso de rescate de los pallets es más lento. El inventario también es más complejo, ¿cierto? Porque si no somos ordenados en poner el mismo código adelante y atrás, el inventario es complejo. Y finalmente, el picking en primer nivel es sumamente complicado pensando en que tenemos que llegar a la posición que está atrás. Entonces, son consideraciones que hay que tomar en este tipo de soluciones. Si nos vamos al otro extremo, está el driving. El driving es un producto donde la grúa, como dice el nombre, maneja dentro del rack, ¿ya? Aquí la reducción de pasillos es importante, podemos llegar más o menos a un 80%, o sea, podemos densificar mucho. Requiere una grúa angosta, pero lo más importante diría yo que requiere operadores experimentados, porque aquí tenemos a una persona que está manejando dentro de un rack y si no es experimentado, aquí hay riesgos de daños, tanto de la mercadería como de la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También es un sistema LIFO, y esto funciona bien en general cuando hay pocos SKU, cuando tenemos pocos SKU que son de alta rotación y alto stock. Necesitamos alto stock de producto, ¿cierto? Ahí funciona muy bien esta solución. Y la calidad de los pallets también es importante aquí. Nosotros hemos visto que cerca de los 800.000 kilos, ya el pallet que está soportado solamente en sus extremos laterales empieza a doblarse en el centro si es un pallet de calidad media. Así que también el pallet aquí importa. Tampoco es raro ver utilizaciones bajas, ¿ya? Donde hay espacios no ocupados dentro del rack. ¿Por qué? Porque los volúmenes no dan para un SKU para tener toda la columna completa, ¿cierto? Ocupada, o basta con que un operador, si tenemos un driving que tiene 4 posiciones de profundidad, puso el primer pallet en la tercera ubicación, el tercer fondo, digamos, y perdemos un 25% de capacidad automáticamente. Así que no es raro, digamos, encontrarse con utilizaciones más bajas. Ya. El siguiente es pushback. El pushback es un producto donde funciona a través de carros que están en la estructura. El primer pallet se posiciona sobre el primer carro, ¿cierto? Cuando llega el segundo pallet se empuja hacia atrás ese pallet y ese segundo pallet queda posicionado sobre el segundo pallet y así sucesivamente hasta que se completa la línea. Este ofrece más selectividad que un driving, ¿cierto? Porque cada nicho puede tener un código distinto, a diferencia del driving que es toda la columna tiene que ser con el mismo código. La reducción de pasillos también es importante. Podemos conseguir hasta un 75% en la reducción de pasillos. Los operadores tienen que ser capacitados. Se ve una operación simple, pero no es tan simple, ¿cierto? El proceso de empujar y sacar pallets es un proceso que puede ser complejo. De repente hay pallets que se quedan enganchados entre ellos. O sea, se necesita alguna capacitación para los operarios. También es modelo LIFO, ¿cierto? El último pallet en entrar, el primero en salir. Pero no nos quedemos ahí. Tenemos otro producto que es el flow rack, ya que aquí es parecido al pushback, solo que aquí el ingreso es por atrás del rack, ¿cierto? Se deposita el pallet y por gravedad, en definitiva, va hacia adelante. Aquí las pendientes que se requieren son mayores que para el pushback, pero también es un producto que nos da más selectividad. La reducción de pasillo aquí puede ser muy importante, aún más que en el pushback, porque nosotros hemos hecho hasta 12 pallets de profundidad se pueden poner aquí, digamos, ¿ya? Así que se puede lograr alta densidad. Aquí tiene la ventaja de que este sistema sí es FIFO, que es lo que estamos generalmente buscando. Funciona muy bien, de hecho uno podría decir que se reducen en 100% los pasillos si trabajamos en zonas de tránsito, entre una zona productiva, por ejemplo, y la bodega, tener un flow rack entre medio funciona pero de maravilla. Aquí también la calidad del pallet es sumamente crítica. ¿Ya? Cuando tenemos pallets que pesan en torno a 800.000 kilos,
Si el pallet no es de muy buena calidad, empiezan a deformarse y tomar la forma del rodillo, y cuando se libera el pallet de adelante, este pallet queda atorado, ¿cierto? Entonces es importante entender que eso puede pasar, ¿ya? Pero tiene estas otras ventajas. Si vamos un poquito subiendo tecnología, porque hasta el minuto la verdad que tecnología hay poco, pero aquí nosotros tenemos un carro satelital, se llama semiautomático. Este es un carro que circula por dentro del rack. Generalmente hay varias formas de operarlo, pero generalmente es con un control remoto. El carro levanta la mesa, toma el pallet y lo traslada a lo largo del rack, ¿ya? Aquí logramos ya niveles de throughput importantes. Este es un carro que es sumamente eficiente para el throughput. Protege infinitamente los racks, ¿cierto? Y los productos. Es sumamente seguro de utilizar. Permite, depende de la configuración, nosotros podemos usar sistemas FIFO o LIFO en el carro satelital. La profundidad es básicamente ilimitada. Aquí podemos meter, si quieren, 50 pallets, lo que ustedes quieran, se puede hacer de fondo, que es una tremenda ventaja justamente en la eliminación de pasillos. Lo que sí, claro, aquí requerimos mover los carros con una grúa, ¿cierto? El carro tenemos que tomarlo y desplazarlo al siguiente nicho. Y por eso que funciona muy bien cuando lo dejamos trabajar en líneas completas. Una vez que terminó su línea, ¿cierto? Lo tomamos y lo movemos a la siguiente. Ahí el carro funciona muy bien. Y obviamente esto usa baterías, tenemos que pensar en que hay que recargarlas. Y aquí hay varias formas, se pueden intercambiar las baterías o bien electrificar el rack y que el carro se vaya a cargar a la primera posición, ¿cierto? Pero esos son costos adicionales que hay que considerar en el proyecto. Y finalmente está el ASRS, que son sistemas ya de almacenaje automático. Aquí en Chile tenemos de esto, donde el carro básicamente es trasladado con elevadores, ¿cierto? Para el eje Z, digamos, y en el eje X, Y tiene otros carros que los trasladan, y el mismo carro, digamos, que se mueve en la profundidad. Pero aquí hay 0 operarios, digamos, ¿ya? Esto es lo que nos da el mayor throughput y densificación. El OPEX es bastante bajo, ¿cierto? Es mantención y electricidad, básicamente, pero tiene un OPEX bastante bajo. El problema que tiene es que es sumamente inflexible. O sea, esto se diseña una vez y eso es. El CAPEX es alto. Este es un producto que requiere una inversión importante y funciona muy bien cuando uno hace un centro de distribución desde cero, ¿cierto? Si hay algo construido, es muy difícil acomodar el edificio acomodar esta solución al edificio. Entonces, bueno, les traje una tablita de resumen que yo las tenemos ahí de regalo en el stand de nosotros a la salida, si quieren llevársela, pero aquí está el resumen. El primero, el rack selectivo, que en términos de densificación es muy malo, ¿cierto? Pero selectividad extraordinario y requiere un CAPEX muy bajo. Después tenemos el rack de doble profundidad, que es un poquito mejor en densificación, en selectividad un poquito menos, el LIFO, y de nuevo CAPEX en general relativamente bajos. El pushback, ¿cierto? Que tiene buena densificación, buena selectividad, funciona bien para productos de mediana a alta rotación, con niveles de stock medianos altos también, con un CAPEX un poquito más alto. El flow rack, ¿cierto? Muy bueno en densificación, pero es caro. Este es un producto caro porque hay mucha inversión en rodillos, en sistemas de freno, es un producto complejo. El driving, que también muy bueno en densificación, malo en selectividad y es un poquito más barato que el flow rack. El carro satelital, que es barato también, más barato que el flow rack y nos da niveles de throughput más importantes. Y finalmente el sistema ASRS, que es como la reina de la corona aquí, que tiene altos niveles de densificación, selectividad y funciona básicamente para cualquier tipo de SKU. Pero la inversión, ¿cierto?, es más alta. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Como les digo, esta tabla la tenemos disponible ahí afuera en el stand para que si les interesa quedarse con el recuerdo y si les puede servir para algo, bueno, encantado. Así que muchísimas gracias por la atención y quedo también ahí abierto a preguntas.